Yo creo que ya podemos empezar. ¿Están los del primer grupo? Si no están del primer grupo y están del segundo, igual pueden empezar, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Está el Sí, primer se grupo o escucha. nada?
Estoy esperando, jóvenes. Ingeniero, buenos días. Sí, buen Disculpe, día. ¿será que le puede aceptar a mi compañera Magalí Machuaca? Ella es la que va a compartir la pantalla para la exposición. Dice que sigue en sala. Pero no está aquí, no tengo ni uno en sala. Ya entró. Buen día, ingeniero. Gracias. Ya entré ya. Ya empiezan de una vez. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nosotros vamos a exponer sobre las propiedades coligativas. Las integrantes son Arpa Morales, Eliana Abigail, Fernández Párraga, Gabriela Vanessa, Machuca Yavita, Giselle Magalí y Vargas Mamani María José. Siguiente. Bien, adelante. Ya. Las propiedades coligativas. Antes de hablar de esto, vamos a hablar de las propiedades de las soluciones químicas, que se pueden clasificar en propiedades constitutivas, que son las que dependen de la naturaleza del tamaño y forma de las partículas disueltas, como la densidad, la viscosidad y la conductividad eléctrica. En las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas de moléculas, átomos o iones disueltas en una cantidad fija de solvente y no de la naturaleza. La palabra coligativa viene del latín coligatus, que significa colectar, y en sí hace referencia a que son propiedades ligadas entre sí. En forma estrecha se relacionan con la concentración de la solución. Siguiente. Ya. Las propiedades coligativas no dependen de la naturaleza del soluto ni del solvente. No importa si el soluto si va a ser como azúcar o sal de cocina o otro componente químico. En las importancias de las propiedades coligativas, tienen tanta importancia en la vida común como en las disciplinas científicas y tecnológicas, y su correcta aplicación permite separar los componentes de una solución por un método llamado destilación fraccionada, formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes, determinar masas molares de solutos desconocidos,
formar sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen desequilibrio hidrosalino en los organismos animales o que permiten corregir una anomalía del mismo. Formular caldos de cultivos adecuados para microorganismos específicos y formular soluciones de nutrientes especiales para regadíos de vegetales en general. A ver, antes que sigan, vuelvo un ratito a la anterior. Por si acaso ¿ven, no, el cursor? ¿Ven el cursor? No, ingeniero. ¿No ven? Ya, a ver, cuenten, 1, 2, 3, 4. El 4, o sea, vuelva nomás al anterior. Aquí en las aplicaciones, en la importancia, cuenten 1, 2, 3, 4, y el 4 y el 5 por si acaso es uno solo. Así es. No, que no lo ven en el cursor. El 4 y el 5 es uno solo. Después ya formular ya es otro, y formular soluciones ya es otro. ¿Ya? Y antes de que sigan arrastrando el error, es coligativa, no como han puesto cuá. ¿Ya? Hay error ahí. Sí. Ya, sigan. Ya. En las propiedades coligativas se pueden ver 4, que son el descenso de la presión del vapor, la elevación ebulloscópica, el descenso crioscópico y la presión osmótica, que más adelante hablaremos. Antes de eso, vamos a hablar, se deberá tener en cuenta 2 características importantes de las soluciones y los solutos. Las soluciones, es importante tener en mente que se está hablando de soluciones relativamente diluidas, es decir, disoluciones cuyas concentraciones son menor que 0,2 molar, en donde teóricamente las fuerzas de atracción intermolecular entre soluto y solvente serán mínimas. En los solutos se presentarán como los electrolitos que disocian en solución y conducen la corriente eléctrica, y los no electrolitos que no disocian en solución. A su vez, el soluto no electrolito puede ser volátil o no volátil. Ya. En el descenso de presión del vapor, la presión de vapor en una solución es menor con respecto a la del solvente puro, debido a la adición de un soluto no volátil. Los factores que afectan la presión de vapor, pues para un líquido la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura, y 2, los líquidos diferentes a la misma temperatura presentan presiones de vapor diferentes. Aquí, como ven en la imagen, cuando un solvente es puro, es mayor la presión de vapor. A cambio, cuando adicionamos un soluto al lado de la imagen, si adicionamos un soluto no volátil, no se va a evaporar las partículas, va a impedir rojas, son las moléculas de soluto. Estas van a impedir el movimiento de las partículas del solvente puro, que son las azules, y que se evapore con facilidad, o sea, disminuye la presión de vapor. Al presentar esta dificultad, se reduce el número de partículas del solvente puro de la fase líquida a la fase vapor. Por consiguiente, tiende a disminuir la presión de vapor porque hay menos partículas en la fase de vapor. Ya. ¿Por qué desciende la presión de vapor? Porque las moléculas de solvente chocan con las moléculas del soluto no volátil, especialmente en la superficie, lo que ocasiona que las moléculas de solvente pierdan energía cinética, o sea, el movimiento, y se les dificulte o no escapen con la misma facilidad que si el solvente estuviera puro. Entre más moléculas de soluto estén presentes en la solución, entonces habrá mayor disminución de la presión de vapor. Adicionalmente, se generan fuerzas de atracción entre las moléculas del solvente y del soluto. Por eso se dice que depende de la
concentración a mayor número de partículas no volátiles, se reduce más la presión de vapor. Ya. Su fórmula para el descenso de la presión de vapor es una expresión cuantitativa del descenso de la presión de vapor de las soluciones que contienen solutos no volátiles. Estas dadas por la ley de Raoult, que Franco-Mer-Raoult en 1885. Este científico demostró que a una temperatura constante el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la solución. Este principio queda establecido matemáticamente por las siguientes ecuaciones, donde la presión en la ecuación 1, la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Aquí delta de P será el descenso de la presión de vapor, que es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Y también puede ser otra ecuación donde el descenso de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. Entonces, en la ecuación 4, la presión de vapor del solvente puro es menos la presión de vapor de la solución, es igual a la variación de la presión de vapor, o sea, el descenso de la presión de vapor. En el ejemplo, el problema dice, una solución contiene 0,4 mol de glicerina disuelta en 10 moles de agua. Si la presión de vapor del agua es de 21 milímetros de mercurio a 23 grados centígrados, vamos a calcular el descenso en la presión de vapor y la presión de vapor de esta solución. Definiremos la solución como el soluto es el que hay en menor cantidad y el solvente es el de mayor cantidad. O sea, aquí nuestro soluto va a ser la glicerina y nuestro solvente va a ser el agua. También nos dan la presión de vapor de agua, que es el solvente puro a 23 grados centígrados. Y esa presión es igual a 21 milímetros de mercurio. Esos datos vienen tabulados. Ya. Aquí para sacar el descenso de vapor, vamos a usar la ecuación 3, que es el descenso de vapor igual a la fracción molar por la presión de vapor del solvente puro. Primero vamos a sacar los números de moles de la solución, que es igual al número de moles del soluto más el número de moles de solvente. Esto nos daría 10,4 mol. Después sacaremos la fracción molar del soluto, que es igual a número de moles del soluto más, sobre los números de moles de la solución, que nos darían 0,0385. Entonces, aquí ya usaremos la ecuación 3, que ya hemos visto, que sería el descenso de vapor es igual a 0,0385 por los 21 milímetros de mercurio, que sería igual a 0,08085 milímetros de mercurio. Para sacar, en el inciso B, sacaremos la presión de vapor de esta solución. Vamos a usar la ecuación 4, donde
donde el descenso de vapor es igual a el descenso de vapor también se puede expresar como la presión de solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Y aquí lo vamos a cambiar y para sacar la presión de la solución, donde la presión de la solución va a ser igual a la presión del solvente menos el descenso de presión de vapor. En la presión de solución, que sería igual a 21 milímetros de mercurio menos 0,08085 milímetros de mercurio, que esto será igual a 20,10 milímetros de mercurio. Siguiente. Ya, aquí tenemos un ejemplo de descenso de la presión de vapor en la vida cotidiana, que es cuando la disminución de la presión de vapor, cuando ponemos a hervir agua para agregar la pasta, pero adicionamos la pasta, apenas empieza a burbujear y vemos que las burbujas se detienen por unos segundos. Este efecto se debe al agregar un soluto no volátil al solvente que impide que sus moléculas se evaporen. Continuando con las propiedades coligativas, tenemos el aumento ebullioscópico. El aumento ebullioscópico es el aumento de ebullición que experimenta un solvente puro al formar una solución con un soluto determinado. Como decía anteriormente mi compañera, la temperatura de ebullición se da cuando la presión de vapor del solvente es igual a la presión de vapor de la atmósfera. Entonces, cuando agregamos soluto no volátil, la presión de vapor desciende y esto provoca que la temperatura de ebullición aumente. Este fenómeno queda establecido por dos ecuaciones que son la diferencia de temperatura de ebullición igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. La segunda ecuación tenemos la diferencia de temperatura de ebullición va a ser directamente proporcional a la molalidad por la constante ebullioscópica. El valor de la constante ebullioscópica es por tabla. Aquí su valor cuando el solvente es agua es de 0,52 grados centígrados sobre mol. La aplicación en la industria alimentaria. Se da en el control de calidad de los productos como zumos, caldos, bebidas sin alcohol y pureza del agua. Esto al determinar la concentración de las disoluciones se verifica si el etiquetado es correcto. Y en la producción de caramelos, golosinas y toffees. Mejora la conservación de estos alimentos. En la mezcla de dulces se obtiene la eliminación total o parcial de humedad, lo que evita la descomposición por el desarrollo de microorganismos. Aquí tenemos un ejemplo. Nos pide calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelantes etilenglicol en 900 gramos de agua. Tenemos como constante de ebullición 0,52 grados centígrados sobre mol.
vamos a hallar los moles de soluto con la masa molar, que nos dice que 62 gramos, hay 62 gramos en un mol. Y queremos hallar cuántos moles hay en 100 gramos de masa. Tenemos 1,613 moles de soluto en 100 gramos de masa. Con esto hallamos la molaridad. Y nos dice que en 1,613 moles de soluto se encuentran en 900 gramos de solvente. Queremos saber cuántos moles de soluto hay en 1000 gramos de solvente. Nos dice que hay 1,792 molares. Con este dato reemplazamos en la diferencia de temperatura de ebullición. Multiplicando con la constante de ebullición nos da 0,9319 grados centígrados. Como nos pide hallar el punto de ebullición de la solución, despejamos la ecuación 1 y nos da 100,9319 grados centígrados. A ver, antes que pase, entonces, ¿cuál había sido la diferencia de...? En realidad, lo que usted habla de diferencia es el incremento, ¿no? Sí, La diferencia que ha habido de la temperatura de ebullición de la solución respecto al solvente puro es lo que le llamamos el incremento, ¿no es cierto? Ese delta T, que es la diferencia que usted le dice, es el incremento del punto de ebullición. O sea, fíjense, su temperatura de la solución vale 100,9 y, del solvente puro eran era 100 grados. 100, ¿no es cierto? El agua, ¿no? Estamos suponiendo que el agua vale así. Entonces ha incrementado en 0,9, ¿no? 0,93. Está bien. Sigue. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Continuando con la explicación, voy a hablar sobre el descenso crioscópico. Se denomina descenso crioscópico a la disminución de la temperatura de congelación que experimenta una solución respecto al solvente puro. Voy a explicar acerca cómo funciona esto con el agua, por decir. Cuando tenemos hielo y queremos calentarlo, sabemos que su punto de fusión es a 0 grados y su punto de ebullición es a 100 grados centígrados, convirtiendo de hielo a agua y de agua a vapor. Pero cuando al agua le añadimos cualquier soluto, ya se convierte en una disolución. En esta disolución, lo que hace es que al añadirle soluto, el punto de fusión disminuye y el punto de ebullición aumenta. Estos dos cambios es lo que se le denomina cuando disminuye el punto de fusión al aumentar soluto, es el descenso crioscópico. Y cuando ya aumenta al añadirle el soluto, se le llama lo que explicó mi compañera, el incremento ebullioscópico. Es la variación de temperatura que surge. A mayor cantidad de soluto que le vamos añadiendo a la disolución, va disminuyendo la temperatura de fusión. Como vemos en el ejemplo, en el gráfico, podemos ver que, como les explicaba, que a mayor molaridad va a disminuir la temperatura de fusión a mayor cantidad de soluto. Como muestra en la fórmula, el incremento, la disminución o el descenso de temperatura de fusión es igual a la diferencia de temperatura. Siguiente, por favor. Aquí está la fórmula matemática
que muestra la diferencia de la temperatura de fusión es igual a la constante de fusión, sea del disolvente, por la molaridad de la solución. Como les explicaba, al agua tiene un punto de congelación a 0 grados y cuando yo le añado cualquier soluto, en este caso sal, su punto de congelación va a ser mucho menor y depende de la cantidad de soluto. Siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones del descenso crioscópico, tenemos lo que es la creación de anticongelantes. ¿Con esto a qué me refiero? Dice que se aprovecha este descenso crioscópico para eliminar capas de hielo de las carreteras, autopistas y pistas de aeropuertos. Lo que hace, se le añade cloruro de calcio o cloruro de sodio para poder eliminar ese hielo, derretirlo, para que no... en países donde se forma este tipo de congelamiento, donde se forman capas de hielo. Para los aviones también se usa etilenglicol, que es un anticongelante, como el etanol, la glicerina. Como se puede ver en las imágenes, para eso nos serviría el descenso crioscópico. A ver, Siguiente, por favor. a ver, ¿Sí? me escucha, ¿no? Sí, El lo escucho. anticongelante, a ver, lo que tiene que estar bien claro es el efecto y el concepto del descenso crioscópico. ¿Me escucha, no? Por ejemplo, fíjense, si ustedes le ponen, bien decían ustedes que el agua congela a 100 grados, congela a 0, y si le colocan un soluto, su temperatura de congelación va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que va a congelar a menos temperatura que el agua. Por lo tanto, a ver, póngase de ejemplo en el caso de los radiadores. El radiador generalmente aquí nosotros, bueno, antes, ahora ya no, se le colocaba agua de grifo, ¿no? Y ahora todavía hay gente que le pone agua de grifo. Pero en otros países, si ustedes tienen vehículos, se van a fijar que cuando el agua del radiador es un agua verde o azul, quiere decir que le han añadido un anticongelante, o sea, un soluto, ¿no? Para que cuando el vehículo está a temperaturas bajas, vamos a suponer en Oruro. En Oruro, en invierno, la temperatura ambiente llega hasta menos 13, menos 14 grados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes le han puesto agua de grifo al radiador a la temperatura de menos 13 grados? O menos 2 grados nomás, ¿qué pasaría? Se congela, ¿no es cierto? Se congela. Entonces se congela y la función del radiador es que esa agua circule por el motor para que lo enfríe. Si está congelada no va a circular. Entonces se le pone un anticongelante o un soluto, que ustedes ya lo han definido. Para evitar la solidificación. Para que no se congele, para que no se congele a 0 grados ni a 5 grados. Para que se congele a temperaturas por debajo de repente de 10 grados. Entonces imagínense ustedes en países donde hace mucho frío, donde las temperaturas bajan por debajo de menos 10 grados, sí o sí tiene que llevar un anticongelante del agua del radiador, ¿ya? Porque su temperatura va a ser mucho menor. Lo mismo se usa, por ejemplo, en las máquinas de hacer helado, en las máquinas. Sí, de la forma casera de hacer helado. Entonces, ¿qué pasa ustedes cuando se han hecho alguna vez esas ventas que venden helado de canela? ¿Han visto en algunos mercados? En el occidente es muy común que en una cesta así en un bañador tienen hielo y le añaden sal. Le ponen bastante sal. ¿Para qué? Para que la temperatura de enfriamiento, ¿no?, baje, que no sea 0. Si baja, por ejemplo, a menos 5 que consigan ustedes bajar, van a hacerlo más rápido la congelación de su masa, de su helado, ¿no es cierto? Porque si lo ponen a 0 no van a congelar nunca, ¿no es cierto? Entonces, el descenso crioscópico es la disminución de la temperatura de congelación. ¿Y cómo lo logramos eso? A través de un
soluto. Soluto. Ya, adelante. Ya, gracias, ingeniero. Bien. Continuando, siguiente, por favor. Otro de los ejemplos es en el área de control de calidad, más que todo en la industria agroalimentaria. Como bien decía el ingeniero, acerca del descenso crioscópico. Como ejemplo les pongo alguna lechera como Pila Andina. Utiliza este mecanismo para poder detectar impurezas de la leche que le llega de parte de los productores. Para controlar es directamente porque dice que el descenso crioscópico es una medida directa de la cantidad total de impurezas que puede tener. A mayor descenso crioscópico, mayor impureza contiene la muestra analizada. Eso utilizan para poder detectar si a la leche le han añadido agua. Muchas veces nosotros tenemos, no sé si les ha pasado a veces que venden, ¿no ve? Leche y uno compra y la va a servir y medio que diferente y decimos le han añadido seguro agua para aumentarlo. Esto es lo que utilizan las industrias para poder determinar, o sea, se utiliza esto. Y también, como podemos ver, hay un ejemplo de la heladera antigua, como decía el ingeniero, para la fabricación de helados. Ahorita igual se realiza de forma casera, pero antes de esta forma utilizaban, gracias al descenso crioscópico, a la disminución de la temperatura de congelación. A ver, yo les voy a aclarar un poquito lo que hablan aquí, porque esto les va a confundir, esto que dicen el control de calidad. Cuando hablan, fíjense aquí, la magnitud del descenso crioscópico es una medida directa de la cantidad total de impureza. Sí. ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo estas impurezas? Yo no lo veo muy bien esa terminología que utiliza. A veces, no sé, se le añade o sea, se refiere al soluto. Al soluto que le... Absoluto. Está bien, hasta ahorita estamos bien. Entonces dice, la cantidad total de impureza quiere decir, mientras más solutos tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un helado que tenga fruta, que tenga azúcar, que tenga grasa de leche, ¿no? O bueno, si es leche, o si se le pone más sólido. A eso está referido la impureza, ¿ya? Pero cuando ustedes hablaban, por ejemplo, aquí mismo ustedes lo mezclaban, del control de calidad del aguado de la leche, se utiliza como una medida para determinar el aguado, el descenso crioscópico, pero esto sería en el otro sentido. Fíjense, vamos a suponer que la leche congele a -3 grados, ¿ya? -3. Y si se le añadió agua, si se le ha aguado la leche, como decimos, su punto de congelación de esa leche, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente, no me digan valores. Va a restar menos. ¿Va, ¿Menos va, 1? va, va a subir hacia el 0 o va a bajar del 0? Va a subir. Va a subir, ¿no? Si el agua congela a 0 grados y la leche a -3 y yo le añadí Y le ha agua, aumentado entonces agua. se va a acercar más hacia el 0. O sea, en vez que marque -3 grados centígrados la congelación de esa leche, me va a marcar, por decir algo, -2. Entonces Sí, ahí yo detecto que ha sido aguada esa leche. ¿Ya? O sea, es otra cosa. Lo que pasa es que ustedes lo comentaron aquí, pero sería aplicado, ¿no? Esto es otra cosa. Que mientras más sólido, su mayor descenso, va a ser mayor el descenso. Y está correcto. Pero en el caso del aguado, va a tender a disminuir su temperatura, o más bien aumentar sería, ¿no? Va a aumentar su temperatura. Aumentar temperatura de congelamiento. Ya, Ya, adelante. ya, gracias. Siguiente. Buenos días, ingeniero. Buen día.
Las propiedades cualitativas son aquellas que dependen de la cantidad de soluto presente en las disoluciones. Estas propiedades pueden llegar a afectar a los alimentos por la presencia de agua. En estos, como bien se sabe, en las frutas y verduras, tiene una gran presencia de agua, por lo cual pueden llegar a ser afectadas en las aplicaciones cualitativas para su conservación en sí, e incluso en su interacción con su ambiente. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la presión osmótica. Siguiente, por favor. La presión osmótica. Para empezar, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis se refiere que consiste en movimiento neto de solvente desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada. La presión osmótica es la presión requerida para detener la ósmosis. Esta presión depende de la temperatura y de la concentración molar de la solución. Como podemos ver, la presión osmótica es requerida para detener la ósmosis. Esta presión depende de la temperatura y de la concentración de la solución. La presión osmótica obedece a una ley similar a de los gases ideales de Van Hoff, que fue el primer científico que analizó estos hechos, los cuales se expresan en la siguiente ecuación, conocida como la ecuación de Van Hoff. Pi es la presión osmótica, que es igual a la molaridad por la constante general de los gases, que es 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol, por la temperatura, que debe estar en grados Kelvin. La molaridad, como podemos saber, es igual a la cantidad de números de moles de soluto sobre el volumen de la solución, expresada en litros. Es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, en caso de la aplicación industrial, se da en la deshidratación osmótica. En sí se basa en la conservación de los alimentos. Como en los salados, se da en la carne en medio hipertónico, que se basa en la deshidratación, y en la fruta, como está el almíbar, que esta es elevada en la concentración, que se da una deshidratación. En esta interacción ocurre aplicar la sal o el azúcar en el área externa, provocando un intercambio químico en sí, en la cual la fruta o verdura a procesar envía una parte de su humedad o agua en medio externo, pudiendo quedar deshidratada y alargando su duración. Algunos de los solutos que se aplican en este tipo de proceso, como la sal, en las carnes, pescado, hortalizas, o ejemplo como el charque, ¿no? En los pescados secos, y en eso se pueden ocupar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión osmótica a 20 grados centígrados de una solución de sacarosa? Que está en 0,0020 molar. Como tenemos datos de molaridad y también tenemos la temperatura la hacemos una conversión a grados Kelvin. Entonces tenemos la molaridad, tenemos la temperatura, tenemos lo que es la constante. Solamente lo que hacemos es reemplazar y encontramos la presión, que a mí me dio 0,048 atmósferas. Eso es todo, ingeniero. A ver, aquí, hasta aquí estuvo bien, las otras lo hicieron perfecto porque se han entendido muy bien la explicación. Pero aquí donde está hecho, hay un esquema que no sé por qué no lo han encontrado. A ver, déjenme compartir pantalla. Ya. Este esquema no sé por qué no lo han encontrado ustedes. Hay un esquema más o menos así. Se los voy a dibujar acá.
Obviamente que esto está mal dibujado. Ya, este es un recipiente que es el que lo utilizan en toda la literatura que pueden encontrar, donde aquí tenemos una solución A y una solución B. Ya, la solución A es agua pura. Ya, y la solución B ya es agua más solvente, o sea, ya es una solución, la solución X. Aquí, entre estas dos, en este dispositivo se coloca una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar pasar las moléculas de solvente de la solución, como decía usted, la menos concentrada, o sea, el agua o solución diluida va a pasar a la más concentrada, ¿ya? Se dice que, o sea, se habla de que pueden pasar también de este lado a este lado, ¿no? Pero en menor cantidad, ¿ya? Si aquí le voy a poner, digamos, unas 2 flechitas, aquí unas 4 flechitas. Quiere decir que de aquí tiene más facilidad de pasar del agua a la solución, ¿ya? Inicialmente vamos a suponer que el nivel de estos dos compartimientos está así, ¿ya? Pero después de un momento, cuando estas moléculas de agua pasen acá, ¿qué va a ocurrir? Esto lo he hecho mal. Más o menos se va a poner así. Ay, escucha. Ya, se va a poner así. ¿Están de acuerdo? O sea, fíjense, aquí va a haber una diferencia de altura, un delta H si quieren ustedes. Ya, después de un momento, porque las moléculas de aquí van a pasar para este lado y van a aumentar el nivel de este capilar. ¿Ya? Pero ¿hasta cuándo van a pasar? No van a pasar indefinidamente hasta que se vacíe esto y se llene, esto siga, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces va a pasar agua de acá hasta que llegue un equilibrio, y ese equilibrio, ¿quién lo va a ofrecer? La presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica va a impedir de que esto siga pasando del A a B. Entonces, en ese momento, ese equilibrio, usted bien dijo, ese equilibrio es lo que se llama la presión osmótica. O sea, esa presión que ejerce la presión atmosférica, cuando sea la suficiente como para que detenga de que sigan pasando estas moléculas, se conoce como presión osmótica y se simboliza con la letra pi. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esa es la presión osmótica. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, ¿para qué me sirvió la presión osmótica? Me sirvió, a ver, esto que estamos viendo acá es lo que usted le llamó es la ósmosis, ¿no? La ósmosis va a ser las moléculas que pasan hasta que lo permita la presión atmosférica. ¿Qué pasaría si yo le aplico aquí le aplico una presión mayor que la atmosférica? ¿Qué pasaría? Yo voy a forzar, fíjense, voy a forzar a que las moléculas de agua de esta solución pasen al otro lado. ¿No es cierto? Voy a forzar, ¿y qué va a pasar con esta solución? Se va a concentrar. ¿Ya? Porque si yo hago pasar agua de aquí a allá, el soluto que está aquí se va a concentrar. Entonces, en ese caso, ¿qué se llama esto era ósmosis? Y lo que estoy haciendo aquí, hacer pasar al revés las moléculas, se llama
ósmosis inversa. ¿Ya? Esta ósmosis inversa es la que se está utilizando muchísimo para deshidratar. Usted decía en sus aplicaciones deshidratar, decían, ¿no? Deshidratar alimentos, porque si usted pasa, les quita las moléculas de agua de esta solución, ¿no? Se va a concentrar. En el caso de un ejemplo les voy a dar para que lo entiendan bien, que esto debían hacerlo ustedes. Espero que me hayan entendido. Para deshidratar alimentos, un ejemplo típico que no lo conocen o no lo entienden, pero lo conocen, es la fruta abrillantada. La fruta abrillantada, o las gominolas que le dicen los españoles. ¿Qué cosa es esta fruta abrillantada? Aquí en Santa Cruz las hacen de... A ver, participen, díganme de qué las hacen las frutas abrillantadas, ¿de qué fruta? Díganme, les escucho. ¿De frutilla? No sé si harán de frutilla, generalmente hacen de un producto, de un subproducto, de un producto barato. A ver, les voy a dar una idea. Se hace de cáscara de limón, se hace de zanahoria, se hace de la cáscara de sandía. ¿De qué más se hace? De la cáscara de la toronja, esas toronjas cascarudas. ¿De qué más se hace? De zapallo. ¿De qué más se hace? ¿De qué más se hace? Puede ser también de papaya verde. En fin, hay una gama grande de lo cual... De frutilla no sé si se hará porque la frutilla es cara, entonces no vale la pena utilizar una materia prima cara habiendo estos que son baratísimas o son subproductos. Por ejemplo, la cáscara de sandía la tenemos que botar. Entonces yo perfectamente puedo hacer. Entonces, esa cáscara esas cáscaras de esos productos se han hecho por lo que se llama la deshidratación osmótica. ¿En qué consiste? Consiste exactamente lo que les he comentado en ese esquemita, pero en la forma práctica, ¿qué es lo que se hace? Se prepara una solución, un jarabe más o menos de alrededor de 40 grados Brix, ¿no? O sea, más o menos 40 grados Brix es 40% de azúcar, ¿no es cierto? Un jarabe bastante dulce. Y se coloca los trocitos de la fruta o del producto que quiero deshidratar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí el jarabe tiene una concentración alta de soluto. Imagínense el ejemplo que les di. Y la frutita, o sea, los trozos de la fruta, tienen una concentración baja. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Hagan de cuenta del esquema que les di, que esta es la solución diluida y esta de aquí es la concentrada. Entonces, ¿qué pasaba cuando les hablaba del esquema de la membrana semipermeable? Las moléculas de agua se iban a la más concentrada, ¿no es cierto? De la diluida a la más concentrada. Entonces, el agua de aquí, de estos trocitos de fruta, van a salir hacia el jarabe. Van a salir al jarabe y se va a quedar concentrado, digamos, o sea, se va a deshidratar, en otras palabras, ¿ya? Esto físicamente se hace, primero se coloca, me parece que un día, no sé cuántas horas se coloca esta concentración, luego se coge estos trocitos y se coloca a una solución más concentrada, parece que 60 u 80 grados Brix, ¿ya? Y se sigue repitiendo el mismo efecto.
Finalmente se separan se sacan los trocitos y se los coloca en un secador, en un horno, para eliminar el resto de agua que quedó. Pero la fruta se deshidrató completamente y cambió su estructura porque se llenó de azúcar, ¿ya? Entonces, esta es la deshidratación, una de las aplicaciones más grandes que se tiene de la deshidratación osmótica, ¿ya? Que hago eliminar el agua de la solución más diluida utilizando una solución concentrada. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Y un ejemplo que ese me hubiera gustado que lo ponga, pero pues, como digo, la tercera fue la que no se esforzó mucho. Un ejemplo bien didáctico y que lo conocemos en la vida diaria. Vamos a suponer que este es el torrente sanguíneo, ¿ya? Una vena, ¿ya? Y aquí estos son los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos que están en la sangre. Y este vamos a suponer que es el plasma, ¿no? El plasma, ahorita está de moda el plasma. El plasma, ¿qué cosa es? El plasma es el líquido que lo contienen los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Se dice que el plasma es un líquido incoloro, ¿ya? Y por la presencia de los glóbulos es lo que se vuelve rojo, se ve la sangre roja. Ahorita cuando hablan del plasma inmune, ¿qué es lo que hacen? Le sacan sangre a la persona, ¿no? Le sacan sangre y lo filtran, si valga el término, lo filtran los glóbulos rojos y ese líquido que queda medio translúcido, ese es el que le colocan al enfermo con el COVID, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero explicarles de la presión osmótica? Vamos, aquí en este medio que estamos hablando, se dice que esta solución es isotónica. Quiere decir que no hay diferencia de concentración entre el plasma y los glóbulos. Si yo le coloco un suero, ¿no? Si le coloco un suero a la persona, o si le coloco un medicamento que tiene alta concentración, o sea, hay veces que nos colocan sin agua destilada. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta solución? Si está a alta concentración en soluto, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua de aquí de los glóbulos rojos se va a salir al medio que tiene más alta concentración, ¿ya? Se va a deshidratar, en otras palabras, el glóbulo rojo. Y las células se van a enchuzar, como decimos, y va a tener sus efectos. Y al revés, ¿qué sería al revés? Si la solución de aquí es muy diluida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a entrar a los glóbulos y este glóbulo se va a hinchar y se va a reventar, exagerando, ¿no? Entonces, ambos fenómenos no son nada saludables. Entonces, por eso tiene que colocarse una solución isotónica. Ahí en los sueros dice solución isotónica. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo bien práctico de la presión osmótica, lo del torrente sanguíneo. ¿Ya? Generalmente cuando hacen esta aplicación de la presión osmótica, siempre lo encuentran esto y el otro que les di. ¿Ya? Bien, ya no me va a dar tiempo para la otra exposición, yo pensaba hacer 2 por lo menos. Vamos a continuar entonces el siguiente miércoles. Por favor, estar puntuales, jóvenes, estar puntuales para que se haga por lo menos 2 exposiciones. ¿Ya? Ponerse de acuerdo los que van a exponer para que estén a las 8:30 en punto. Si quieren empezamos a las 8, no sé, me avisa. ¿Ya? Ahí quedaremos entonces, jóvenes. No sé si tienen algún comentario.
Ya, ingeniero, está bien. Ya, nos vemos entonces, que tengan feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero, que la vaya bien. Gracias, hasta luego. Luego. Oye, ¿quién me puso ese nombre? Mira, es una abogada.